el día que el petróleo llegó a valer menos de $0. Quédate hasta el final de este vídeo porque entenderás cómo ocurrió lo imposible. El 20 de abril de 2020 ocurrió algo que nadie creía posible en los mercados financieros. El precio de un barril no cayó a $10, ni a $5, cayó por debajo de cero. Durante unas horas, el petróleo llegó a cotizar a menos $37 por barril. Sí, lo has oído bien. Los vendedores estaban pagando dinero para que alguien aceptara el petróleo. ¿Cómo es posible que esto suceda? En este video vamos a entender exactamente qué ocurrió ese día y por qué cambió para siempre la forma de entender los mercados. Para entender lo que ocurrió, primero tenemos que comprender algo fundamental. El petróleo es una de las materias primas más importantes del planeta. Gran parte de la economía moderna depende del petróleo. El transporte, la industria, la aviación, la logística y la producción de energía. Durante décadas, el precio del petróleo ha sido uno de los indicadores más importantes de la economía mundial, reflejando la realidad global. Pero en 2020, el mundo estaba viviendo algo inesperado. En marzo de ese año, la pandemia de COVID-19 paralizó gran parte del planeta. Los aviones dejaron de volar. Las fábricas se detuvieron, millones de personas dejaron de desplazarse de forma repentina. Y cuando la actividad económica se detiene de forma tan brusca, ocurre algo inevitable. La demanda de petróleo se desploma por completo. Pero aquí apareció un problema enorme. Aunque la demanda caía rápidamente, la producción de petróleo seguía siendo muy alta en todo el mundo. Los países continuaban bombeando millones de barriles al día. Todo ese petróleo acumulado tenía que almacenarse en algún lugar. En pocas semanas, los depósitos de almacenamiento empezaron a llenarse a un ritmo alarmante. Uno de los lugares clave para el almacenamiento de petróleo en Estados Unidos es Cushing, Oklahoma. Este lugar funciona como uno de los principales centros logísticos del petróleo WTI. Pero en abril de 2020, los depósitos de Cushing estaban acercándose rápidamente a su límite. Y cuando el almacenamiento empieza a escasear, el mercado puede entrar en situaciones muy extremas. Aquí entra en juego algo que muchos inversores no entienden bien: el mercado de futuros del petróleo. Cuando compras un contrato de futuros, en teoría estás comprando petróleo que se entregará en una fecha concreta en el futuro. Y si mantienes ese contrato hasta el vencimiento, tienes que aceptar la entrega física del petróleo. El problema era que muchos traders financieros no querían petróleo físico. Solo estaban especulando con el precio. Pero cuando el contrato de futuros estaba a punto de vencer, esos traders necesitaban vender rápidamente sus posiciones. Y en ese momento, casi nadie quería comprar. Y aquí ocurrió algo histórico. Nadie quería quedarse con esos contratos. Porque comprar significaba recibir petróleo, y prácticamente no quedaba espacio para almacenarlo. Los vendedores empezaron a bajar el precio cada vez más, hasta que el precio cruzó el cero. El precio siguió cayendo, y finalmente llegó a menos $37 por barril. En otras palabras, los vendedores estaban pagando dinero para que alguien aceptara el petróleo. Era algo que muchos inversores pensaban que nunca podría ocurrir. Pero la historia no terminó ahí. Después de aquel colapso histórico, el mercado del petróleo tuvo que reorganizarse rápidamente. Muchos productores comenzaron a reducir su producción. La OPEP y otros grandes países exportadores negociaron recortes urgentes para evitar un desastre aún mayor. Era necesario frenar la sobreoferta y estabilizar el mercado. Poco a poco, con la reapertura de la economía mundial y el regreso de la actividad industrial, la demanda empezó a recuperarse. El petróleo volvió a subir, pero aquella caída a menos $37 quedó grabada para siempre en la historia financiera. Para muchos traders e inversores, aquel día fue una auténtica lección de mercado. Algunos operadores perdieron grandes cantidades de dinero en cuestión de horas. Muchos pensaban que era imposible que el petróleo pudiera cotizar en negativo, pero el mercado demostró que lo imposible también puede ocurrir.
Algunos brokers incluso tuvieron problemas por la enorme volatilidad. Y muchos inversores descubrieron demasiado tarde que no entendían realmente cómo funcionaban los contratos de futuros. Aquí aparece una de las lecciones más importantes de todo este episodio. No basta con conocer el precio de un activo. Es fundamental entender cómo funciona realmente el mercado que hay detrás. Muchos inversores compraban petróleo pensando únicamente en la subida o bajada del precio, sin comprender que detrás existía una entrega física, vencimientos y limitaciones reales de almacenamiento. El mercado no perdona la falta de conocimiento. También quedó clara otra enseñanza esencial: la gestión del riesgo lo es todo. En los mercados financieros, sobrevivir muchas veces es más importante que ganar rápido. Controlar el tamaño de una posición, entender la volatilidad y respetar el riesgo puede marcar la diferencia entre seguir operando o desaparecer del mercado. Muchos profesionales no sobreviven por acertar siempre, sino por saber protegerse cuando llega lo inesperado. El día que el petróleo valió menos de $0 no fue solo una anécdota histórica. Fue una demostración de cómo los mercados pueden llevar la lógica humana al límite. Y también una prueba de que entender el dinero, la economía y los mercados no es solo interesante. Es una ventaja enorme. Porque cuando comprendes cómo funciona realmente el sistema, empiezas a ver oportunidades donde otros solo ven caos. Si te interesa entender mejor cómo funcionan los mercados, la economía y el dinero, este es el objetivo de Mercados y Dinero. Suscríbete para aprender cada semana algo nuevo sobre inversión, economía y mercados financieros.